Último video para salir de esto. Ya. Entonces, realmente lo de física solo son tres fórmulas, bastante fáciles, pero las fórmulas se van a despejar en base a lo que nos pidan, o sea, lo que pida cada ejercicio. Yo voy a copiar el mandato de cada ejercicio y ahí le voy a estar explicando en qué situación se utiliza cada fórmula. Mira, aquí tenemos el primer ejercicio. Son tres fórmulas, el cual está sobre la longitud relativa, la masa relativa y el tiempo relativo. Son solo tres fórmulas. Ahora las tres fórmulas se van a despejar en base a lo que nos pidan. El mandato dice, cuando una nave se encuentra en reposo, su longitud es de 100 metros. ¿Qué longitud mediríamos si la nave se mueve a 7.4 por 10 a la 8 metros sobre segundo? Ok, nos están diciendo qué longitud mediríamos. Entonces, antes de poner los datos, ponemos la fórmula. Entonces, la longitud, evidentemente, relativa es igual a la longitud por la longitud en reposo multiplicado por 1 menos velocidad a la velocidad al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado. Resulta que acá hay una, dependiendo evidentemente de los datos que nos den, va a dar resultado diferente. Ajá. Nosotros, antes de continuar, vamos a colocar los datos. Entre esos, su longitud, dice, cuando una nave se encuentra en reposo, su longitud es de 100 metros. Hay una diferencia. Esto es la longitud relativa y esto es la longitud en reposo. Dependiendo de si le dan la relativa y lo que estamos buscando es el reposo, en el hipotético caso simplemente esto que está multiplicando pasaría acá dividiendo y se quedaría esto solo y simplemente se efectúa. O sea, se va a despejar en base a lo que necesitemos. Como acá necesitamos L, aquí está la fórmula. Cuando necesitemos esta, la fórmula sería simplemente despejar y quedaría de tal manera. Eso cuando necesitemos buscar esto. Esas son las dos únicas maneras que va a variar la fórmula. Partiendo si nosotros necesitamos este valor o este valor. Simplemente vamos a despejar. Pero en este caso, como nos están pidiendo la longitud relativa, no hace falta porque esta es la fórmula en sí. Entonces, no tenemos que despejar ni sustituir nada, pero no hay nada del otro mundo. Ok, anoten las dos formulitas y saben cuál lo va a estar en cada momento. Dice si su longitud, o sea, una nave se encuentra en reposo. Cuando una nave se encuentra en reposo, su longitud es de 100 metros. Entonces, la longitud en reposo es igual a 100 metros. También dice que longitud mediríamos, o sea, qué longitud mediríamos, no sabemos qué longitud, ¿qué longitud mediríamos si la nave se encuentra a 2.4 por 10 a la 8 metros sobre segundo, esa es la velocidad de la nave. La velocidad de la nave es igual a 2.4 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Acá nunca le van a dar el valor, o quizá nunca, pero poco probable que Castro le dé el valor, pero sí debe saber que C es equivalente, o sea, C es la velocidad de la luz y C siempre va a valer 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo, ok. Una vez tenemos todos estos valores, simplemente no nos queda más que hacer que sustituir. Entonces colocamos que la longitud va a ser igual a la longitud en reposo, que va a ser igual a 100, vamos a poner otro color, a 100 metros, que va a estar a su vez multiplicado por ya la misma, 1 menos
la velocidad al cuadrado, que la velocidad es 2.4 por 10 a la 8, todo eso al cuadrado, dividido entre 3 por 10 a la 8 al cuadrado. La calculadora, evidentemente todo eso lo hacemos. Sigo con la raíz, esto me va a seguir dando 100, abro paréntesis, déjame calcular. Miren, es recomendable que la calculadora, porque son números muy altos, simplemente en el pequeño espacio que tenga la calculadora, lo efectúen directamente, o sea, no lo pongan paso por paso, simplemente, o sea, literalmente, abran en la calculadora raíz, coloquen un 1, coloquen un signo de menos, abran el signo de las fracciones, que es un signo así, y ahí coloquen literalmente la fracción. Usted coloca la calculadora 2.4 por 10 a las 8 al cuadrado entre 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Háganlo directo porque al ser números tan altos, hubo mucho número para escribir, entonces háganlo directo. Entonces, una vez realizamos toda esta ecuación con todo y raíz, como yo se lo di, háganlo directo en la calculadora. Eso nos da como resultado de la calculadora, eso es igual a, a 3 quintos o 0.6. Entonces, el resultado es, como el 100 está multiplicando la raíz, sería 100 por 0.6. Y eso va a ser igual a 60 metros. Entonces, cuando una nave se encuentra en reposo, su longitud es de 100 metros. ¿Qué longitud mediríamos si se encuentra a 2.4 por 10 a la 8? Ajá, sería 60 metros. Algo que ya ahí se terminó el ejercicio. Algo que es de destacar para que siempre tengan en cuenta si están haciendo algo mal dentro del ejercicio. En cada fórmula, sin importar que sea la longitud, el tiempo o la masa, siempre, la, siempre el cuerpo en reposo. Bueno, en el caso de longitud, yo lo voy a explicar más adelante, pero en el caso de siempre el cuerpo en reposo va, o sea, por percepción, bueno, va a tener un mayor, o sea, mayor longitud. O sea, si estamos buscando la longitud, en este caso que estamos buscando es 60, y nos dieron en el problema que la longitud cuando la nave se encuentra en reposo es de 100, no es posible que la longitud sea mayor que 100, ¿ok? Siempre debe ser menor en este caso y viceversa. Si acá hubiese sido el 60, que ese fue el resultado que arrojó el problema, acá la longitud en reposo no puede ser de 50, debe ser mayor, ¿ok? Entonces continuamos con el próximo ejercicio. Mira, este es el próximo tema. Ya en la anterior era de longitud, en este es dilatación del tiempo, en el cual dice, supongamos que una nave espacial pasa frente a nosotros a 0.85 por la velocidad de la luz. Recuerden, la c es la velocidad de la luz. Medimos el tiempo entre dos sonidos consecutivos en el reloj y registramos 1.67 segundos. ¿Cuál es el tiempo que mediría el capitán de la nave? O sea, nosotros, eso es algo importante, o sea, la interpretación es lo más importante. Primero le voy a explicar por qué, o sea, qué significado tiene. Medimos el tiempo entre dos segundos consecutivos. Necesitan entender esto porque en el último ejercicio que voy a hacer, que va a ser de los gemelos o el de los amigos, etc., esto es importante que lo entienda el concepto. ¿Por qué dice entre dos sonidos consecutivos? Y que
arrojó, o sea, registramos 1.67 segundos. Porque eso, porque eso trata de, o sea, eso del tiempo re- relativo. O sea, ese es entre dos sonidos consecutivos registrados. O sea, eso es lo que nosotros registramos. Recuerden que los problemas, en estos problemas de física, van a haber dos vertientes. Cuando el otro lo registra, ya sea un tiempo o una masa, etcétera, o nosotros los estamos haciendo, o nosotros lo estamos haciendo. Porque cambia, recuerden la fórmula. Cambia en el anterior, cambia la longitud que la longitud en reposo. Todo depende de si somos nosotros que lo estamos haciendo o no. En este caso, dice, medimos el tiempo entre dos sonidos consecutivos en el reloj y registramos 1.67 segundos. O sea que nosotros, bajo nuestra perspectiva, lo medimos y nos da como resultado 1.67 segundos. O sea, si nosotros lo medimos, eso es un tiempo relativo, ¿ok? 1.67 segundos. Ahora, si el ejercicio hubiese dicho, la nave va a tal velocidad, y bueno, yo le voy a explicar más adelante, no se complica, simplemente saquen los datos, dice que medimos el tiempo, entonces como medimos, automáticamente es tiempo relativo, porque es relativo a nosotros lo estamos midiendo. Entonces, ¿cuál es la fórmula del tiempo? Antes de continuar más con los datos, la fórmula del tiempo va a ser igual a que el tiempo propio de ese objeto va a ser igual al tiempo, eh, perdón, que el tiempo relativo va a ser igual al tiempo propio y de nuevo lo mismo. 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es la fórmula. Vamos a terminar de poner todos los valores. Primero nos dice, pasa frente a nosotros a 0.85 c. O sea, la velocidad que pasa la nave va a 0.85 por la velocidad de la luz. ¿Ok? Esa es la velocidad de la nave. Pero también tenemos que poner la velocidad de la luz. Que la velocidad de la luz va a ser igual a 3 por 10 a las 8. A la 8. De hecho, le voy a explicar una manera más fácil que realmente lo pueden hacer en esto, pero, o sea, por lo que se cumple. Eh, y ya, ok, esos son todos los datos. Entonces pasamos a sustituir, pero antes de sustituir yo quiero que siempre se pregunte como el tema anterior, ¿qué me está pidiendo esto o esto? Ok, evidentemente ya sabemos que lo que nos va a pedir el tiempo propio, esto porque ya obviamente nosotros sacamos dentro de los datos que el tiempo relativo es de 1.67 segundos. Pero antes siempre, de incluso poner los datos, independientemente ustedes identifican, ok, esta es la fórmula de la longitud, del tiempo, etcétera, y tienen que saber si vamos a buscar el tiempo relativo o el, o el tiempo propio. En el caso de la longitud o la longitud en reposo. O sea, deben tener eso clave. Sin eso, no sigan al próximo paso. Tienen que estar seguros. Entonces, ya una vez tenemos todos los datos, simplemente lo único que falta es sustituir. Entonces, 1.67 segundos va a ser igual al tiempo propio entre 1 menos, y aquí está la excepción, 0.85c entre c al cuadrado, y eso está al cuadrado. Mira, no, o sea, aquí lo quería poner de esta manera el ejercicio porque van a salir de dos maneras. Si se fijan en el anterior, la velocidad la velocidad estaba evidentemente expresada así,
metro, bla, bla, metro sobre segundo. Entonces, hay veces en el ejercicio, o sea, te lo van a dar las dos modalidades. En la anterior, que es más larga, o en esta, que es realmente más corta. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes la necesidad de colocar el valor de la velocidad de la luz. Porque se sobreentiende con la c, porque la misma fórmula tiene la c. Recordando que en el ejercicio anterior te lo estaba dando la velocidad de la nave era bla bla metros sobre segundo. Entonces, como en esta ocasión este ejercicio no está en base a metros sobre segundo, sino que está en base a directamente la velocidad de la luz, es mucho más fácil, porque simplemente sería esta manera. Colocamos acá, voy a seguir abajo, 1.67 segundos va a ser igual a la velocidad propia de 1 de la raíz de 1 menos 0.85 al cuadrado, eso va a ser igual a 0.722. Ok, déjame 22c cuadrado. Dividir entre c cuadrado. ¿Por qué digo que esto es más fácil? Porque miren, como son iguales, se van. Esto es en el caso de que nos den, repito, esto es en el caso de que nos den la velocidad en función a la velocidad de la luz. Si nos la dan en función de metros sobre segundo, hay que hacer el paso anterior. O sea, no el paso anterior, hay que efectuarlo tal cual. O sea, yo le puse las dos maneras que Castro lo puede poner. Entonces, eso es igual a 1.67 segundos, que van a ser igual al tiempo propio, y todo eso de abajo va a ser igual a 0.527. ¿Qué sucede? Acá no están, yo no lo hice desde el principio para que evidentemente sabemos que estamos buscando eso. Simplemente lo que hacemos es despejar. Como estamos buscando eso y lo queremos fuera eso, todo lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, lo que está sumado, restando, etcétera. Todo cambia en este caso y en toda la fórmula simplemente va a cambiar multiplicando porque todas están dividiendo. Entonces, como resultado, el tiempo propio va a ser igual, lo pueden poner así o directamente expresar que como esto está dividiendo, pasa al lado, pasa acá multiplicando. Entonces sería 0.527 que está multiplicando a 1.67 segundos va a ser igual a el tiempo propio que calculó el capitán, que como dice en el problema, ¿cuál es el tiempo que mediría el capitán en la nave? Entonces, la multiplicación de eso va a ser igual a 0.888 segundos. Ese fue el tiempo que calculó el capitán. ¿Y cómo confirmo que está bien? Volviendo al mismo principio que el tema de antes. Digo que el ejercicio anterior de antes. Bueno, el ejercicio anterior. De antes. Si la fórmula es... Ajá, no la voy a continuar, la voy a dejar acá. Siempre se debe tener en cuenta que el tiempo relativo, que es este, déjame ponerlo acá de otro color. Y este es el tiempo propio, o sea, de la nave o de un objeto, porque puede ser un astro, un cohete, lo que sea. Ok, lo que quiero decir para confirmar si el dato que pusieron, ajá, está bien, siempre el tiempo relativo va a ser mayor que el tiempo propio. Este siempre va a ser menor, ok. De hecho lo confirmamos
Esto me da 0.888 segundos, mientras que el tiempo relativo me da 1.67. Es exactamente el mismo principio del ejercicio anterior, en donde expresaba que la longitud, a ver, que la longitud va a ser siempre menor a la longitud en reposo. La longitud en reposo siempre va a ser mayor. O sea, varía realmente en cada fórmula. Se la tienen que tener en cuenta eso. Vamos para el penúltimo ejercicio porque no hay gran variación entre cada uno. Todos son una fórmula y ya. Bueno, en este yo le voy a poner los datos y ya, porque realmente sigue la misma naturaleza. Vamos a colocar que la velocidad de la luz va a ser igual a 3 por 10 a la 8. Todo eso se supone que es metros sobre segundo, pero ajá. 3 por 10 a la 8. Eh, ok, mira. Resulta que acá nos están pidiendo, de hecho necesito destacarle que hay problemas donde quizá Castro nos va a poner a sacar dos cosas al mismo tiempo. Quizás no lo sé, la longitud en reposo y después, por ejemplo, la contracción de la masa. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, yo puse los datos de una vez porque no iba a copiar el mandato eh, para así ahorrar tiempo. Pero, eh, o sea, responde al mismo principio. La fórmula, antes de continuar, es igual a masa, es igual. Eso sería la masa propia de la nave, evidentemente. MO dividido entre la raíz de 1 menos velocidad al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular la masa que lleva nosotros tenemos que calcular la masa que lleva una partícula que va a esta velocidad esa velocidad. Simplemente es el mismo principio. Antes de continuar, que es lo que yo le dije, primero estamos calculando la masa, en este caso obviamente sí, entonces no varía lo que viene siendo la ecuación. Pero si en este caso tuviéramos realmente la masa y no tuviéramos el tiempo propio, porque o sea, la masa es relativa ante nosotros, lo que haríamos simplemente pasar todo esto que está dividiendo, pasaría acá multiplicando. Es la misma naturaleza para todos los ejercicios, es lo mismo. Entonces, una vez identificamos qué es lo que necesitamos, en este caso la fórmula sin ninguna variación, porque lo que vamos a buscar es la masa de esa partícula, simplemente no quedaría nada más que sustituir los valores. Entonces, como estamos buscando la masa, ponemos que va a ser igual a la masa de la partícula propia dividido entre la raíz de 1 menos la velocidad de la luz al cuadrado entre la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, pasa el mismo problema que en el primer ejercicio. Al ser tan largo, simplemente lo que vamos a hacer es ponerle la calculadora tal cual. Vamos a sustituir que es 1.67 por 10 a la menos 27. Todo eso es kilogramos, pero pongo kilogramos al final, es para ahorrar espacio. Dividido entre 1 menos 2,29 por 10 a las 8 al cuadrado dividido entre
dividido entre 3 por 10 a las 8 al cuadrado. Entonces, ¿qué yo dije? Vuelvo y reitero. Cuando no quede como en los ejercicios anteriores, que la velocidad te la daban en función a la velocidad de la luz. Recuerden, cuando te la dan velocidad en función a la velocidad de la luz, como está el cuadrado, se van a tachar. Pero en este caso, que lo pongan en base a una unidad de medida, en este caso, metros sobre segundo, hay que efectuarlo tal cual. Entonces, lo que haríamos sería colocarlo en la calculadora exactamente igual. Como no vamos, porque no vamos a poner todos esos números, eso es demasiado. Entonces pondríamos raíz en la misma calculadora, pondríamos un 1, un menos, y en el signo que de las fracciones escribiríamos una fracción acá, y en la parte de arriba de donde saldría esa fracción colocaríamos 2,29 por 10 a las 8 al cuadrado dividido entre 3 por 10 a las 8 al cuadrado. Entonces el resultado que nos arrojaría en la calculadora sería de 0.640048159. Ok. Entonces, ¿qué nos quedaría? Eso va a ser igual. Entonces, ya tenemos todos esos son los datos de abajo. O sea, el valor que dio la, la raíz cuadrada de la resta de 1 menos, etcétera. Entonces, continuamos con el ejercicio. Entonces, 1.67 por 10 a la menos 27, a su vez dividido entre 0.64004815,9. No hay que colocar todos los números, excepto en el tema de los gemelos. En el tema de los gemelos, no, en este tema coloquen todos los números. Porque, sobre todo en el tema de los gemelos, porque realmente es un poco necesario. Entonces, una vez realizada esta división, también la calculadora, esto nos arroja como resultado que la masa va a ser igual a 2.60 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ok, recuerden, no es nada del otro mundo. Yo voy a ver si quizás a eso de las 5:40, quizás a eso de las 8, mando 2 ejercicios o sea, en total algunos 6 ejercicios, para que realmente vean que no es nada complicado. Lo que sí les exhorto es que se aprendan más teoría que otra cosa, porque eso sí es muy posible que salga en el examen más teoría, porque los ejercicios realmente son fáciles. Quizá Castro ponga más ejercicio pensando que como nosotros no prestamos atención, nos va a ir mal. Pero realmente los problemas, realmente le digo, no van a ser lo complicado para usted. Quizá más la teoría que él puede que ponga en el examen. Entonces continuamos con el último, que es de dos amigos o dos gemelos, etcétera, que uno sabe el espacio y uno se queda. Ok, entonces ya tenemos la última. En esta hay dos variantes. Yo puse quizá la más completa. Y le voy a explicar. Recuerden en el segundo ejercicio que, de hecho, si lo van anotando en el cuaderno, recuerdan que el mandato fue: medimos el tiempo entre dos sonidos. O sea, no entre dos sonidos, o sea, el tema, y perdóname, yo voy a tratar, no es ni siquiera de hacer el ejercicio, es de tratar de que ustedes entiendan, porque quizá en el examen les haga un ejercicio un poco diferente, y lo principal es que entiendan, porque si entienden la base, no importa que el ejercicio tenga diferentes valores. Entonces, ¿por qué se calcula entre dos? O sea, no dos sonidos, dos tiempos, etcétera. Se va a calcular entre dos, o sea, un inicio y un final. Y entre ese intervalo pasa un tiempo. ¿Ok? Eso es sumamente, déjame explicarle. Porque aquí dice, cuando es la paradoja de dos amigos, dos gemelos, automáticamente tiene que ver con tiempo. Ya usted sabe que
O sea, ya saben cuál es la fórmula. Que va a ser igual a esto entre raíz de 1 menos velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Ok. Pero lo que quiero expresar es que esta velocidad acá, este tiempo, va a estar siempre en función a dos intervalos, por así decirlo, que va a constar de un inicio y un final. ¿Cómo explico esto? Como las cosas, según lo que está viendo, son relativas a nosotros, nosotros vemos las cosas diferentes. Puede que sea más lento o más rápido. Pero el punto es, que quiero que tengan clave en este ejercicio es que aquí, por ejemplo, dicen dos amigos de 28 años, o sea, cada uno. Esa era la edad inicial, 28 años cada uno. Uno de ellos está astronauta y emprende un viaje al espacio a una velocidad de 1.9 por la velocidad de la luz. Al regresar a la Tierra, el amigo se quedó en la Tierra. El amigo que se quedó en la Tierra tiene 35 años de edad. ¿Cuál es la edad del astronauta? Entonces, importante. Por eso le quería explicar, porque es lo importante de los dos intervalos. Más que, eh, más que todo porque a partir de ahí uno va a sacar el tiempo propio. En este caso, esto. Y si se preguntan dónde está el intervalo, o sea, porque acá dice dos amigos de 28 años, uno al principio tenían 28 y después uno tiene 35. Ya, justamente es el intervalo. ¿Cuántos años hay o sea, entre 28 a 35 años? Hay 7 años. Eso es lo mismo, el mismo principio que estaba en el segundo ejercicio, que era dos intervalos, si lo están anotando, dos intervalos de dos sonidos consecutivos en el reloj de una nave es de 1.67 segundos. O sea, ya te lo estaba dando. Hay veces que te lo va a dar y hay veces acá que tú lo vas a tener que deducir dentro del mismo tema. Entonces, es importante que entiendan cómo sacar un intervalo, que eso es sencillo. Son dos cantidades de tiempo, un inicio y un fin. Ok. El problema de los dos gemelos va a tener dos variantes, variantes. La primera es que lo van a poner a buscar la edad del astronauta en este, y otro que van a tener que buscar la edad del compañero que quedó en la Tierra. Vuelvo y reitero, en el tiempo, el tiempo, ok, bueno, en vez de explicarlo con tiempo, que quizás no lo entienden así, este está en la Tierra y este está en el espacio. Cada vez que uno tenga uno de esos temas, el que está en el espacio siempre va a tener una edad menor. Ay, Dios mío. Ok, y el que se queda en la Tierra siempre va a tener una edad mayor. Importante, para que cualquier cosa no se pierda en este problema. Entonces, una vez entendiendo todo eso del el intervalo, porque acá uno no va a poner acá como valor no va ni 35, ni va 28, no. Es el intervalo. ¿Cuántos años hay entre 28 y 35 años? Una vez ya entiendan todo eso básico, ahora yo sí voy a explicar el problema para que ya 100% lo puedan hacer ustedes solos. Entonces, una vez dicen dos amigos de 28 años cada uno. Uno de ellos es astronauta y emprende un viaje al espacio a una velocidad de 1.9 por la velocidad de la luz. Al regresar a la Tierra, el amigo que se quedó en la Tierra tiene 35 años de edad. ¿Cuál es la edad del astronauta? Inmediatamente nos hagan esta pregunta, ¿cuál es la edad del astronauta? Nosotros debemos deducir que va a ser menos de 35 años. ¿Por qué? Porque él se sometió a una velocidad cerca de la velocidad de la luz. De una velocidad, Entonces, por obvias razones, si en el problema nos da 35, nos da 36, nos da 37, está mal, porque debe ser menos
de la edad del que se quedó en la Tierra. Ok. Partiendo de esto, vamos a sacar los datos. Nos dice que la velocidad ese que se sometió es de 1.9 por la velocidad de la luz. Y que el intervalo, que va a ser igual a esto, ya no lo va a llamar por nombre técnico. Este va a ser el intervalo en este caso. Entonces, que el intervalo va a ser igual a 35 menos 28. Porque es la cantidad de tiempo que hay ahí. Y entre esos dos intervalos hay 7 años. Ok, una vez teniendo eso, ya tenemos el problema resuelto. Simplemente vamos a sustituir. Entonces, tiempo va a ser igual, el intervalo que va a ser igual a 7 años, dividido entre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado, que va a ser 1.19, c al cuadrado, por c al cuadrado, entre c al cuadrado. Como en este no está en base a metros sobre segundo, es más fácil de realizar. Entonces va a ser igual a 7 años dividido entre 1 menos 3.61 c cuadrado, entre c cuadrado se van las c, y eso va a ser igual a 7 años, bueno 7 solo, pero años para que entiendan, dividido entre 1, bueno, entre la raíz de 2.61. Entonces, cuando lo ponemos en la calculadora, la división de 7 entre la raíz de 2.61, eso nos da 4.3 años. Ok, ese es el resultado final. Pero 4.3 años es la duración, es el tiempo que pasó para el astronauta. Entonces, ¿cómo es el tiempo que pasó para el astronauta? Durante el viaje tenemos que calcular sumarlo a cuál edad él ya tenía, obviamente. Entonces, él si ya tenía 28 y su viaje fue de 4.3 años, su edad final va a ser igual de 32.3 años de edad. O sea, va a ser obviamente menor que el que se queda en la Tierra. El que se queda en la Tierra va a tener mayor edad. Ok, y yo le voy a mandar los demás ejercicios. Vamos acá a 30 de 30. Castro, yo sé de mí, este es el último video. Pero no es nada complicado. Si no entienden, me pueden escribir por privado, WhatsApp. Pero en verdad, simplemente tienen que tener en cuenta ante la perspectiva, o sea, si es el del astronauta, si es el de la Tierra, los intervalos, y siempre hay que recordar que el que se somete a la velocidad de la luz siempre va a experimentar un menor tiempo que el que no se someta, porque el tiempo ahí trabaja diferente. Una cosa es rara de Castro. Apréndase también la teoría, quizá el examen sea más teoría que ejercicios, porque los ejercicios realmente están fáciles. Y la mejor de la suerte para el examen. Ojalá que a todo el mundo le vaya bien.